año, primer vídeo, va a ser, como no puede ser de otra manera, el de Avatar. Avatar, el sentido del agua, y hablando un poco en general sobre el fenómeno de Avatar. Para este año me he propuesto que voy a empezar todos mis vídeos haciendo pues un pequeño monólogo de humor improvisado, así como me suelen salir a mí de esta manera muchas veces. Y bueno, pues que necesitamos este año buen humor, porque veo que hay mucho mal humor por ahí, gente que están de mal humor. Yo entiendo que la cosa no es para menos, pero ¿qué ganamos con estar de mal humor? Si encima de todo lo que tenemos y encima vamos a estar de mal humor. Dice, no, pues si luego es una persona muy buena, bueno, es una persona buena, pero está siempre de mal humor. Eso no puede ser, eso no puede ser. Eso es horrible. Tenemos que estar un poco de buen humor y yo me he propuesto este año que quiero sembrar el buen humor. Voy a intentar que sea humor bueno, no irme para el lado oscuro, no irme al humor negro, que a mí me gusta muchísimo, yo lo reconozco, me encanta. Vamos a empezar con un poquito de humor, siempre. Segundo lugar, os voy a contar un poco mis impresiones antes de ir a ver la película. Aquí es donde yo me luzco y donde hago gala de mi experiencia de tantos años de ver películas, pues antes de ir a ver la película, sin haberla visto, sin haber visto ningún pase de prensa ni nada, simplemente con ver el tráiler y las informaciones que me llegan de revistas y de internet, pues ya soy capaz de decir pues cómo va a ser la película. Ya soy capaz y la verdad es que debo decir que acierto pues en un 90% voy a acertar, o sea, mis impresiones de cómo va a ser la película antes de ir a verla. Y después os hago la crítica a posteriori, después de haberla visto y después de haberla, pues os cuento un poco pues mis impresiones. Así que estas tres partes van a tener los vídeos de críticas de este año. Un poquito de humor, la crítica anterior, las expectativas y tal, y después la crítica a posteriori. Muchas gracias, amigo. Vamos a ver un vídeo sobre Avatar. El año... Hola, me llamo Avatarín. Estoy en Pandora buscando la caja y decía, ¿qué han hecho con ella? Que la han abierto. Abrieron la caja y ahora no sé dónde está. Hola, yo vivía en Pandora y decía, ¿la caja dónde está? La habían abierto, a mí no me lo habían dicho. Así que no podemos hacer nada más. Venga, pues les deseo que pasen un feliz mes. Hola, me llamo Avatarín. Estoy aquí para presentarles la crítica de la película Avatar 2. Y os quiero decir una cosa sobre nuestra cultura. Una curiosidad. ¿Sabéis cuando los avataritos marchamos en son de batalla? ¿Sabéis lo que decimos? Decimos Avataré turé turi turé 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 turi. Avataré turé turi turi turé turé turi.
Avatar a priori. Bueno, pues antes de ir a ver la película, y esto es lo que me da mi experiencia de tantos años de ir al cine, tantas películas, pues yo soy capaz de deciros cómo va a ser la película antes de ir a verla, lo que yo me espero, y la verdad es que pues siempre acierto, prácticamente siempre acierto, ¿no? Entonces, pues con Avatar 2 las expectativas están muy altas. He estado ya viendo críticas y bueno, pues tenemos ambas cosas. En primer lugar, tenemos gente que la ponen por las nubes, que es una película revolucionaria, es una película tremenda, una de las mejores del año, sin duda alguna, y que va a marcar un antes y un después en la historia del cine, en los efectos especiales. Bueno, debo decir que este ha sido, a lo largo de toda su carrera, James Cameron, pues siempre ha sido el director innovador, el gran innovador del cine, los efectos especiales en el cine, ha sido James Cameron. Yo recuerdo cuando estrenaron Terminator, qué colas para ir a verla en el cine Capitol, qué colas, pero es que además es que había colas todos los días. Y bueno, se corrió la voz, fue un boca a oreja. Y además el lanzamiento estaba apoyado pues muy fuertemente por series de televisión que ponían también. Y, por ejemplo, estuvo la reposición en aquellos años de El hombre de $1.000.000. También el hombre biónico, la mujer biónica y el hombre de $1.000.000. Era la serie televisiva y era precisamente pues eso, un hombre máquina, ¿no? Era un poco el germen de la película de Terminator, aunque la película Terminator, su germen, está más bien en una película anterior de Jules Verne, se llamaba Westworld. Almas de Metal. Es una película tremenda que después pues han retomado ya más modernamente, han hecho una serie de televisión que yo todavía no la he visto, pero creo que es muy buena y bueno, tengo pendiente aquí de verla porque es que son tantas que verdaderamente pues no puedo abarcar tanto. Desde el estreno de Terminator 1 ya James Cameron se postula como el gran innovador de los efectos especiales en el cine. Fue famosa esta película por sus efectos especiales. Eran unos efectos todavía mecánicos. Ahora mismo pues los podemos ver, nos pueden parecer pues incluso un poco rudimentarios. Para la época eran lo más de lo más. Las escenas que Arnold Schwarzenegger se convierte en un robot, hace así y se ve el ojo, se quita el ojo y se ve ahí un mecánico que es un robot y luego aparece ahí al final de la película. Es un robot asesino. Era muy impactante, fue muy impactante ir a verla, los que pudimos vivirlo en aquellos años, y son todos los que ahora pues ya hemos crecido y nos encanta esto, nos encanta el cine. Desde el primer momento, la innovación en el género de efectos especiales. Terminator fue pionera en muchos sentidos y después estrenaron Abyss. Abyss también. Del primer momento, pues la gran innovación, el avance en los efectos especiales. Ibas a verla pues un poco pues movido pues por ese gran avance en los efectos especiales, que era la criatura del abismo, que estaba hecho así como un poco como de agua, tal. Bueno, desde el primer momento también vemos que James Cameron pues tiene ahí los efectos de agua y los efectos especiales de inmersión y de rodar debajo del agua. Todo esto de Avatar 2, el sentido del agua, pues no es
ni más ni menos que la evolución de todo aquello, todas las claves que ya desde la película Abyss, que fue también muy impactante, aquella escena de Richard Harris diciéndole a ella: ¡lucha! ¡Lucha! ¡Tienes que luchar! ¡Lucha! Bueno, fue tremendo, fue tremendo. En aquellos años íbamos a verlas a la Gran Vía, al cine Capitol, y eran unos efectos especiales que la gente se quedaba boquiabierta. A lo mejor hoy en día os pueden parecer ya una cosa normal, pero todas estas escenas de la inmersión y con la escafandra, con las luces que se reflejaban en la cara, era un paso más adelante de lo que ya se había visto en una película también legendaria como era 2001, Una Odisea del Espacio. Solamente pues que cambiando las naves espaciales y el espacio exterior pues por las profundidades del abismo, debajo del agua, todas estas profundidades marinas, que es precioso, es precioso. Y llegar pues hasta lo más profundo, donde hay criaturas abismales que verdaderamente pues son auténticos monstruitos, llegar hasta lo más bajo y bueno, pues esto es lo que pretendió desde el principio James Cameron. Ha sido pues un gran fan de todas estas cosas y ha pretendido mostrarlas en la cámara. La película Abyss es la que contiene el germen de todo esto y bueno, pues podéis verla, creo que está pues remasterizada. Es una película que a lo mejor hoy en día pues os puede parecer lenta. Pero ahí está todo y lo que después pues ha venido a hacer en la película Titanic, en la primera parte y después en el documental tan bueno que se estrenó en IMAX. Y bueno, pues se trata de la espectacularidad de los fondos marinos. Todo esto pues lo conoce muy bien James Cameron y bueno, pues lo despliega perfectamente en la segunda parte de la que quiere que sea su franquicia emblemática, que bueno, pues desde el principio la primera película de Avatar pues ha venido ya construyéndose en ese sentido para ser una gran franquicia que va a generar pues muchísimos cómics, muchísimas cosas, un montón de películas, series de televisión, animación y lo que venga. Es un mundo lleno de posibilidades, el mundo de Pandora, y con muchísimos terrenos para explorar. Ahí tiene James Cameron, pues, al frente de su laboratorio de efectos especiales. Bueno, yo tengo que decir que cuando estrenaron Terminator 2 también fue la gran innovación en los efectos especiales con este personaje que era el T-1000, el antagonista del Terminator. En esta película ya Arnold Schwarzenegger hace de héroe, es el bueno de la película, por así decirlo, mientras que el otro, el T-1000, pues es el antagonista que viene del futuro para asesinar pues a John Connor, que va a ser el líder de la resistencia. Y bueno, pues viaja al pasado para asesinarle y así pues no hay resistencia en el futuro. Lo cual es un poco, si lo pensáis, ¿no sería un futuro totalmente distinto donde a lo mejor ni siquiera se hubiera llegado a hacer? Claro, esto es lo que quieren hacer los protagonistas, ¿no? Evitar que el primer prototipo del Terminator, el T-800, que es el que sale en Terminator 1, pues llegue a ser creado, ¿no? De tal manera nunca se crea Skynet y ahí el shock que recibe el creador, que era un ingeniero que estaba estudiando y tal, y viene Sarah Connor y se lo quiere cargar, pero de mala manera. Y nuevamente la innovación en los efectos
siempre dando una preponderancia a lo que son los efectos líquidos, de líquidos. He aquí que el T-1000 está hecho como de un metal líquido que, bueno, entonces esta es la innovación de James Cameron en el estudio de los líquidos y su aplicación a los efectos especiales en el cine. Nuevamente, pues el uso del agua. El T-1000, pues es un personaje emblemático de la historia del cine. Ha pasado, efectivamente, sí podemos decir, pero casi todas las películas de James Cameron, con la excepción quizás de Mentiras arriesgadas, donde hace pues un ejercicio de cine de acción bastante personal. También la carrera de Kathryn Bigelow también ha ido en ese sentido en muchas de sus películas. Bueno, pues el estudio del comportamiento de los líquidos y su aplicación, el agua. James Cameron pues es el que más sabe de todas estas cosas, de submarinos y de agua y de rodar debajo del agua. Entonces pues todo ha sido aplicado a años de experiencia y toda una empresa que él ha fundado dedicada a la investigación de todo esto. Y bueno, pues también lo vimos en Titanic. Titanic tiene secuencias buenísimas, muy trabajadas. Y bueno, pues todo este despliegue pues se condensa en lo que es Avatar 2. Es un espectáculo maravilloso. Es un espectáculo, es una película para ir a verla en cine, lo mejor que puedas, al mejor cine que puedas, y verla y disfrutarla, ¿no? También otra de las cosas que dicen los críticos, que si había algún punto débil que tenía la primera de Avatar era el guión. Hombre, a mí me parece que el guión de Avatar 1 pues no está mal, ¿no? Pues una cosa, pues jugando con lo que son los avatares informáticos que ya existían, porque años antes ya había sacado la empresa Yahoo, que fue pionera en Internet desde hace muchísimos años, ya había sacado los avatares de Yahoo. Estos fueron los primeros que yo recuerdo haber podido usar. Ahora vemos que la empresa Meta, que bueno es Facebook con WhatsApp y tal, han hecho la empresa Meta y están lanzando el metaverso basado en avatares. Bueno, han lanzado los avatares de Facebook, que son bastante chulos. Son un poco LGTB, porque puedes hacer un avatar que es como medio femenino, como quieras, ¿no? O sea, puedes hacer un travesti ahí perfectamente, ¿no? Bueno, pues estos primeros avatares, aunque los primeros que yo recuerdo son los de Yahoo. También bueno, no lo llamábamos metaverso en aquella época, eran universos virtuales, es el IMVU, fue de los primeros que yo también vi. Y el metaverso, bueno, ya dedicaré algún podcast a este asunto. El metaverso de lo que se trata es de crear un universo virtual y superponerlo al universo real. Por ejemplo, en los mapas, por ejemplo Google Maps, otro de los primeros que salieron fue Nokia Maps. Yo usé Nokia, los mapas de Nokia eran bastante buenos, había unos tomtones y eran bastante buenos. Bueno, pues creo que voy a hacer, no es aquí el momento de explicarlo, pero vamos, metaverso es eso, ¿no? Se trata de crear un universo virtual, pero sobre la base del universo real, de tal manera que tú puedes estar andando por el universo normal y al mismo tiempo pues están moviendo en el móvil o en el terminal que tú tengas tu avatar, pues incluso puedes estar aquí y tu avatar pues en otro lado, ¿no?
y puede haber tantos metaversos como empresas haya que tengan desarrollado un metaverso, cada uno con sus avatares y tal, con lo cual estaríamos hablando de multimetaversos. Tú físicamente no puedes estar nada más que en un sitio, pero en el metaverso pues esto abre una posibilidad de negocio bastante grande, ¿no? Se pueden hacer negocios virtuales que no están en el mundo real, pero sí están en el metaverso, cosas de estas, ¿no? Son los mundos virtuales persistentes, como por ejemplo, creo el primero que hubo era el World of Warcraft, y todos estos, había uno también de The Matrix, hubo Matrix Online me parece que se llamaba, y también te movías por ahí y tal. Ha habido juegos como Pokémon Go que ya están directamente basados en los mapas del mundo real, de tal manera que tú puedes moverte por el mundo real. Bueno, pues eso es un metaverso, digamos, ¿no? Otro también que es el Pokémon Go, pero para la Iglesia Católica es el Follow Jesus Christ Go, que es prácticamente lo mismo también, pero vas por la calle y puedes ir con el móvil, según tú vas andando, pues te vas encontrando cosas en los juegos, aquí en esta esquina, pues mira, te acercas y y está pues San Antonio o la Virgen María. Si fuera en versión Pokémon, pues está el Pokémon, el Pikachu y el tal, ¿no? Bueno, el Pikachu creo que era difícil de encontrar, ¿eh? Creo que ha habido gente que han llegado incluso a viajar y todo, con tal de irse a tal sitio donde está tal Pokémon. Otro juego también de este estilo era el Ingress. Yo no lo he jugado, sé que tiene también una serie de anime creo que es en Netflix donde la he visto. Y bueno, pues en este sentido, pues también, ¿no? Había gente que quedaban y se pueden organizar, tiene muchas posibilidades. Creo que el mundo de Pandora también en ese sentido piensan desarrollar un metaverso. Bueno, todo lo que sean mundos de ficción, pues se puede crear un metaverso perfectamente, ¿no? Y si hablamos de multiversos son universos de ficción. Esto es un concepto que se ha inventado en los cómics bueno, el germen de todo esto está en el cómic Crisis en las Tierras Infinitas, que fue el primer multiverso, un mogollón de tierras. Y después, pues también en Marvel y tal, pues todos son universos paralelos, de tal manera que los personajes pues, pueden saltar de un universo a otro. Uno de los personajes que se creó en su momento para Marvel vs. DC fue Access All Access. Era un personaje que tenía la capacidad de viajar entre los universos y era el que traía a un personaje para que se enfrentara a otro, ¿no? Y ahí teníamos el combate, ¿no?, entre Tormenta y Wonder Woman. Entonces, pues ahí el combate entre Superman y Thor. En cómic, estoy hablando de la serie Marvel vs. DC. Y bueno, también creo que fue aplicado el mismo concepto para la Liga de la Justicia contra los Vengadores, dibujado por George Pérez, que es una obra maestra del cómic, pero siempre los guiones se centran en estas cosas, ¿no? Y entonces, una de las cosas que dicen sobre Avatar 2 es que tiene un buen guión, que es un guión sólido, que es una historia épica sobre un clan familiar que explora bastante más lo que es el mundo de Avatar, donde veíamos que simplemente lo que habían hecho los humanos en la primera era crear un cuerpo artificial y meter dentro de ese cuerpo lo que es a la persona, ese cuerpo artificial que se puede mover,
pues como si fuera pues un robot, ¿no? Bueno, eso no está muy explicado todavía cómo se puede hacer eso. Yo ya en esas cosas de genética ya no me meto. Pero el personaje principal pues es un soldado que está en silla de ruedas y al que se le ofrece esta oportunidad de volver a la acción. El que no está en silla de ruedas está discapacitado, no puede moverse, pero cuando se mete dentro del cuerpo sintético del avatar, pues entonces ya puede saltar, correr, y entonces para él pues como una cosa de entrar en acción. Avatar 1 es una gran película, una gran película. No voy a entrar en el tema religioso. Creo que han dicho que hay por ahí gente que ya se lo toman como una religión. Hombre, yo esto no lo recomiendo en ningún caso, porque entonces ya sí que estamos pasando. No. Esto es pues un universo de ficción, es una historia de ficción. Lo que pasa que, bueno, hoy en día pues tenemos la capacidad de una franquicia estirarla de tal manera. Y haciendo así, hemos llegado a unos extremos de spin-offs, de crossovers y de multiplataforma, que ya pues verdaderamente pues la puedes sentir como muy real. Bueno, pues puede ser un universo de ficción paralelo, donde los azulitos estos, los Na'vi me parece que se llaman, pues tienen su religión. Está basado pues en lo que era la antigua religión india de los indios americanos. Prácticamente en Avatar 1 pues casi todo es de los indios americanos y está muy basada en eso, lo que fueron pues los antiguos indios, y bueno, pues tenían esta religión basada en la naturaleza del bosque, el bosque, la naturaleza y todo esto. Yo, en cuanto a tema religioso, pues como sabéis, soy católico, soy de la Iglesia Católica, estoy estudiando desde hace unos años para hacerme, si Dios quiere, catequista. Entonces yo no puedo recomendar en ningún momento, no, hacerlo como una religión, para nada, como tampoco es los Jedi ni nada de eso. Son universos de ficción que están basados en religiones verdaderas, pero haceos de religiones verdaderas, ¿de acuerdo? Si no queréis ser católicos, pues haceros, qué sé yo, taoístas, pero no os hagáis del Avatar, porque eso es una cosa, es una franquicia, eso es un puro marketing y puro cine y pura ficción. El taoísmo también, por cierto. El taoísmo también. La única religión verdadera que hay es el cristianismo. El cristianismo es la única religión verdadera. Es la verdad. El Señor Jesús. Jesús es el Señor. Y esta es la verdad. Otras religiones, pues lo que han hecho ha sido coger lo que más les ha gustado y desechar la parte que no nos gusta, para hacer una religión pues más cómoda. El taoísmo, por ejemplo, dice: en todo mal hay algo bueno y en todo bueno hay algo mal. Falso. Es falso, es una falsedad. No. O sea, lo que es blanco y lo que es negro. Y ya está. Muchas veces decimos: no hay mal que por bien no venga. Vamos a ver. Sabemos que el misterio del mal está ahí y sabemos que el Señor pues puede llegar a permitir pues que sucedan muchas cosas malas y que es para nuestro bien. En el fondo es para nuestro bien.
Y bueno, pues esa es nuestra fe, eso es un misterio, ¿de acuerdo? Pero el taoísmo no. Mucho menos una religión naturalista donde lo creado, como es la naturaleza, si habéis leído, yo os recomiendo esta encíclica del Papa Francisco que se titula Laudato Si. Laudato Si. Bueno, pues ahí explica lo que es la casa común, lo que es la naturaleza, cuál es la relación correcta del hombre con la naturaleza. La naturaleza es la casa que el Padre pues ha creado para que vivamos. Como por ejemplo, pues tú vives en una casa, me imagino, tienes tu casa, no sé si vives en un piso, o si vives en un chalet, o si vives de alquiler. Pero bueno, tú lo sientes como tu casa. Tendrás tu sitio donde tienes tus cosas, tu hogar. Me imagino. Bueno, a lo mejor tu hogar es un banco del parque. Bueno, pues es tu hogar. Es tu hogar. Eso está creado para ti, para que tú vivas ahí. Pero tú no vas a adorar a un árbol grande que hay ahí en el parque. No, porque eso es adorar lo creado. Ese árbol está creado por Dios. ¿Para qué? Pues para dar sombra, para proporcionarte cobijo, como por ejemplo vemos en una de las escenas de Avatar, que los protagonistas pues duermen al amparo de Eywa, que ese es el nombre que tiene el árbol sagrado, Eywa. Bueno, pues duermen ahí. Hombre, primero tienes que estudiar la figura de Gene Roddenberry, o como se diga, ¿no? Que es el creador de la saga. Y después, esto es una persona, y la persona ha sido creada por Dios. Dios que le ha dotado de inteligencia y de inventiva y de todo. Todo viene del Señor. Por encima de todo, adoramos al Señor. No vas a adorar a un árbol. Un árbol que luego, pues, digamos que es, pues, un poco del bosque, ¿no? O sea, es todo el bosque en realidad está vivo y el centro es el árbol sagrado, digamos, ¿no? Pues aunque así fuera, pero ¿quién ha creado ese árbol? Pues Dios. ¿O es que tú cuando te mueras te van a meter ahí dentro de un árbol y te van a injertar en un árbol? No, tú serás injertado en el cuerpo de Cristo, en el Señor. Y será el Señor el que te resucite. ¿De acuerdo? No que te va a resucitar el árbol. Pues si resucitas así, entonces ¿qué pasa? Pues que te conviertes en una cosa pues como la cosa del pantano. Eres como vagar por el pantano así, medio hombre, medio planta, ¿no? Otro personaje que había en ese sentido también era The Man Thing, el de Marvel, ¿no? Que es como la cosa del pantano, pero Marvel. Entonces, ¿qué religión hay ahí? Pues por muy bien hecha que esté la película, por muy larga que sea y por muchos capítulos que tenga, y aunque tenga spin-offs y crossovers y novelas y animación y videojuegos persistentes y metaversales, en un metaverso, pues eso no deja de ser una ficción. ¿De acuerdo? Entonces la mente humana sea capaz de distinguir entre lo que es real y lo que no. Mientras hagamos esa distinción no hay problema. ¿De acuerdo? Mientras hagamos esta distinción no hay problema. El problema es cuando la gente no tiene capacidad para hacer esa distinción. Entonces estamos hablando ya de Don Quijote de la Mancha. Ya estamos hablando de Don Quijote. Bueno, Terminator 3. La rebelión de las máquinas. Pasaron bastantes años, desde la segunda hasta la tercera parte. Era algo que tenían pensado hacer una tercera parte y Arnold Schwarzenegger pues se había dedicado a la política, se había metido a gobernador
y decían que había dejado aparcada su carrera de actor, se estaba dedicando a la política, Arnold Schwarzenegger. Y también, pues ya sabéis cómo son las cosas, ya le decían que ya estaba viejo, que ya estaba mayor para hacer de Terminator. Yo, uno de los que lo dije, en aquella época pues tenía, y claro, pues fíjate todavía todo lo que ha hecho. O sea, fijaos todavía, desde Terminator 3 y luego todavía todo lo que ha hecho Arnold Schwarzenegger de películas en solitario, Los Mercenarios, y todavía a fecha de hoy hay rumores de todavía otra más de Terminator. Así que, bueno, pues para que veáis, ¿no? Que en cuanto uno ya cumple unos añitos, pues ya se le empieza a decir que está viejo. ¡Qué viejo! Pero fijaos todavía todo lo que ha hecho. Bueno, pues hizo Terminator 3, la rebelión de las máquinas. Terminator 3, pues es una película que tiene unos efectos especiales bastante buenos, pero no llegó en ningún momento a ser considerada como una gran innovación. Tiene una secuencia muy buena de persecución con un camión bastante aparatosa y ruidosa para verla en los cines. Salíamos en aquella época cuando fuimos al cine a verla, yo la vi en los Kinépolis. Esta es la época en la que yo pues iba mucho a los Kinépolis. Y bueno, pues allí con ese sonido atronador pues era algo impresionante, ¿no? La película ganaba muchos enteros, pero no llega en ningún momento a ser considerada como una película revolucionaria, que en aquel momento pues ya estaba de Matrix y ya pues se decía que el antes y el después pues había sido la película de Matrix. Terminator 3, con el cambio del actor que hace de John Connor, aunque lo hace bastante bien, ¿eh? Es un estilo a Robbie Williams, pero bueno, lo hace bien, o sea, el actor es correcto y hace el personaje de John Connor, efectivamente, pero bueno, pues es un poco, en fin, la película pues no quedó todo lo redonda que podía ser. Significó el regreso de Arnold Schwarzenegger al cine de acción después de todo esto, de haber estado un tiempo dedicado pues más bien a la política. Y bueno, pues con esta película pues volvió al cine de acción, porque dice volveré. Arnold Schwarzenegger, recordar que siempre decía volveré. Pues volvió, pero es que luego ha vuelto todavía varias veces más, ¿eh? Y también pues tenía una especie de ideología de género por ahí subyacente en cuanto al Terminator, la chica, Terminator femenino, que venía a ser, pues tiene algunas cosillas del T-1000, tiene efectos líquidos, pero no es tan temible como el T-1000. Para nada. Vemos también ahí pues un poco pues el surgimiento de Skynet, y ahí la franquicia pues se quedó estancada, aunque es una película pues que yo la sigo viendo y me gusta, ¿no? Como me gustan todas, pero vamos, hay que reconocer que la franquicia se quedó bastante pillada, ¿no? Y anteriormente habíamos visto la serie Las Crónicas de Sarah Connor, que fue estrenada en televisión. Fue un estreno bastante sonado. Ya después de que había habido estrenos muy grandes como la de la serie Los Simpson y tal, pues estrenó Las Crónicas de Sarah Connor a bombo y platillo, y fue un estreno que lo vimos bastante y gustó. Bueno, la serie tenía algunos capítulos que eran un poco dramáticos y tal, pero bueno, es un pilar más, ¿no? Tenía algo en común con la serie Firefly, y esta película del espacio de zombies, que es tremenda,
y que se llamaba Serenity. Esta película, ahí estaba también la actriz que hacía de Terminator, ¿no? En Serenity, es una película tremenda, aunque bueno, ya después vino la Guerra Mundial Z y Brad Pitt ya pues está uno de vuelta de todo, después de haber visto también la serie de Walking Dead y la Guerra Mundial Z, pero en su momento Serenity fue muy buena, Aparte de una película que es una auténtica space opera. Maravillosa, la verdad. Y bueno, pues esta serie Firefly, pues en ese sentido también quisieron hacer las crónicas de Sarah Connor. En todos estos casos, el eslogan de marketing siempre es el mismo: revolucionando los efectos especiales en la televisión, las crónicas de Sarah Connor, lo nunca visto. Bueno, pues no era lo nunca visto en absoluto, ¿no? Luego hemos tenido series bastante mejores, como por ejemplo Los Agentes de S.H.I.E.L.D. En Los Agentes de S.H.I.E.L.D. sale cada efecto que lo flipas, la verdad. Tiene capítulos muy, muy buenos y de muy alto nivel. Y luego, pues unos añitos después, Terminator Salvation, también publicitada como un gran avance, los efectos, bueno, no era tal. Es una película, bueno, que tenía el cameo de Arnold Schwarzenegger, tenía abundantes guiños a la saga y expandía un poco el universo. Era algo que los fans estaban demandando desde hacía muchos años, ver a John Connor en acción, un futuro horrible, ¿no? En el que comienza Terminator 1. Y luego también se ve en la 2 bastante, ¿no? Bueno, aquel futuro donde las máquinas, pues ahí tenemos a John Connor en plena batalla, una película totalmente ambientada, que no tiene viajes en el tiempo, sino que solamente es en ese futuro y, bueno, pues la resistencia con John Connor, ahí Christian Bale, pues es un actor muy solvente que, bueno, cualquier personaje que hace, lo borda. O sea, así os lo digo, Christian Bale es buenísimo, es tremendo, es un actorazo. Entonces aquí pues aporta todo su buen hacer al personaje de John Connor. Yo creo que es el mejor John Connor que se ha visto. Creo que es el mejor John Connor. Pero bueno, pues la franquicia pues no terminaba de despegar. También después, pues Terminator Genesis, con el regreso de Arnold Schwarzenegger, y después pues la nueva con Sarah Connor, ¿no? Con el regreso de Linda Hamilton haciendo de Sarah Connor. La de Genesis tenía una escena bastante impactante en la cual Arnold Schwarzenegger luchaba contra sí mismo en versión, digamos, joven, con ya pues de mayor, ¿no? Y tenía un combate consigo mismo que es muy aleccionador y muy bueno para explicar lo que es todo esto del hombre viejo y tal y cual, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, alguna escena bastante notable. No tenía mucho aquel Terminator Genesis, la verdad. Y luego, pues esta última con Linda Hamilton, Destino Oscuro, pues bueno, ahí la gran atracción es el reencuentro con Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor. No creo hacer ningún spoiler si digo que desde el principio de la película pues ya nos quedamos sin John Connor, y lo cual pues da lugar pues a otro, digamos, una línea alternativa, y esta película viene directamente a ser secuela de las Terminator 2, obviando las anteriores, que serían pues como pues futuros o cosas de estas, no sean multiversos de estos. Ahora pues decimos es un multiverso y ya está arreglado, o sea, con eso ya lo hemos arreglado. Y Titanic, bueno, Titanic es una película maestra,
de la historia del cine. Es una de las mejores. Y James Cameron, en su apogeo como autor, en su buen momento y aplicando todo lo que sabe. Entonces, veremos a ver ahora Avatar 2 si supera a Titanic. Yo sé que sí, que técnicamente, sí, es muchísimo mejor que Titanic. Técnicamente. Luego, lo único es que a lo mejor, pues tanta profusión de efectos especiales de última generación, pues lastre muchísimo lo que es la película. Me estoy refiriendo en cuanto a la experiencia del espectador. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que yo espero de Avatar 2. Titanic, pues minucioso en la recreación de todo el barco, de todo, la vajilla, el vestuario, todo. He hecho una película hecha perfecta. Es una película perfecta, Titanic. Y bueno, pues es una maravilla verla y es un ejemplo de séptimo arte, una de las mejores películas de la historia, Titanic. Con esta banda sonora que tiene, que es inolvidable, la canción es preciosa y lo tiene todo. Tiene también las escenas del fondo del mar, típicas de James Cameron, a través pues, del submarino y tal. Titanic, maravillosa. Y luego Avatar, pues Avatar es una franquicia prefabricada y construida para crear un universo nuevo en el cual James Cameron pues va a volcar toda su experiencia, todo su buen hacer, todas sus claves de cine, y entonces pues ya solo por eso pues sin duda alguna que va a ser pues el futuro del cine, ¿no? Esto yo creo que es así. Ha habido por ahí algún crítico que ha llegado a decir que se estiran tanto las claves del cine, de efectos especiales en el cine. A lo mejor gente que le gusta más un cine más indie, no me refiero a yo, sino a independiente, ¿no? Un cine más normal, por así decirlo. Pero esto no ha sido así. James Cameron desde el principio, porque incluso estuvo con Carl Rosendahl, el director de Pacific Data Images. Yo estuve en la conferencia que dio aquí en Madrid Carl Rosendahl. La tenéis puesta en mi canal de YouTube, en la sección de Cinemanía. Ahí podéis ver esta conferencia. Estuve yo allí grabándolo, era muy jovencillo y estaba estudiando cine en aquella época. Y bueno, pues ya nos habla sobre todas estas cosas, ¿no? Fue un auténtico boom. Es el auténtico creador de los efectos especiales en el cine, donde durante muchos años ha sido la Industrial Light and Magic, ha sido la empresa que ha dominado el sector, y ya se postulaba a James Cameron como una alternativa mucho más espectacular y mucho más científica. Todas sus películas están llenas de claves científicas, con su actriz favorita que es Sigourney Weaver, que bueno, pues está con él desde el principio, desde Aliens. Y en cuanto a las escenas de acción, pues la película referente pues es Aliens el regreso, como no puede ser de otra manera, y Terminator 2. Aquí tenemos también, en Avatar 2, pues tenemos el momento Aliens el regreso, y tenemos los carros de combate de Aliens el regreso. También en Avatar 1 se lleva un paso más allá lo que son los robots estos de carga, como el que utilizaba Sigourney Weaver en Aliens el regreso. Al final, pues se enfrenta
al alien gigantesco, a la madre de los aliens, ¿no? Que, bueno, pues utilizando un robot de carga, se sienta, se pone ella ahí y manejando los brazos, las piernas, pues esto viene del cine japonés, de los mechas. Ahí tenemos un mogollón de ejemplos, como por ejemplo Mobile Suit Gundam o muchísimos otros. Y bueno, pero es que claro, en aquella época pues nosotros no conocíamos tanto el cine de animación japonés como ahora. Era algo que estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero era como de una calidad inferior. Os digo que la animación japonesa ha progresado muchísimo en los últimos años, pero siempre ha sido como un poco inferior, una calidad bastante inferior al cine americano, a los efectos especiales del cine americano, de los cuales pues su mayor exponente Steven Spielberg con la Industrial Light and Magic, con George Lucas y Star Wars, y luego pues James Cameron como gran innovador, que ya pues lo podéis ver en esta conferencia que tengo en mi canal, en la sección de Cinemanía, pues de aquella época, ¿no? Es un documento que yo he querido subirlo para que quede ahí, y otros muchos documentos que tengo, porque tengo muchísimo trabajo y tengo que subir un montón de cosas de aquella época que tengo todavía, que todavía no las he podido subir. Algunas hay que digitalizarlas todavía. Por lo tanto, las expectativas para ir a ver Avatar 2 no pueden ser más altas. Esto ha de ser forzosamente la obra cumbre del cine de efectos especiales mundial. También, cuando hace unos años se estrenó Avatar 1, también y sobre todo en la recreación del mundo de Pandora y de todos sus habitantes. Ahí salen criaturas pues muy, muy fantásticas, y bueno, pues también pues supuso un paso adelante en el CGI, en la animación por ordenador, y su momento también fue Parque Jurásico, pero bueno, Avatar fuimos a verla también con esa idea, que habían llevado los efectos especiales un paso adelante. Ya cuando estrenaron Avatar 1. Bueno, pues Avatar 2, y después de todos los años que han pasado y se han tirado ahí estudiando y haciendo sus pruebas y sus cosas, ¿no?, para hacer pues la película perfecta, la película maravillosa, el grandísimo espectáculo de los efectos especiales que va a ser Avatar: El sentido del agua, y que pretende llevar ese universo científico pues más allá, expandiéndolo con nuevas razas y con nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues pretende hacer pues una especie como de Tierra Media, con mogollón de razas y tal. Y bueno, pues son clanes tribales, son tribus en general, ¿no? Pues son como los indios. Sigue ahí lo que es la inspiración de los indios americanos, y es que en verdad pues Avatar 1 lo que era una película de indios y vaqueros, o sea, es un western. En cambio aquí pues algo más parecido a Aquaman o a Submariner, que en su adaptación cinematográfica pues no ha sido muy satisfactoria la adaptación de Submariner. En fin, ha sido una pena. Wakanda Forever, con todo lo espectacular que es, porque tiene escenas muy espectaculares, pero no ha sabido sacar jugo a este personaje del Submariner, que es uno de los personajes pues más importantes del universo Marvel.
Bueno, esperamos que en la próxima adaptación, que estarán preparando sin duda su película para él solito y que sin duda va a competir con Aquaman y con Avatar. Entonces, pues bueno, la cosa va de submarinismo, la cosa va de profundidades marinas y escenas espectaculares con los actores que, según nos cuentan, pues se ha hecho un rodaje lo más realista posible, rodando efectivamente debajo del agua, en tanques de agua, pero esto no es nuevo, esto ya lo hizo cuando la película de Abyss, ya decían que la habían rodado en un tanque de agua gigantesco y que los actores pues estaban sumergidos verdaderamente. Ya toda esta historia, cuando estrenaron Abyss, ya no lo dijeron, entonces ahora no lo vuelven a decir. Y bueno, pues yo pienso que es una obra de madurez. Pienso que técnicamente va a ser superior a Titanic, técnicamente. No puede ser de otra manera, va a ser superior a Titanic, argumentalmente superior a Avatar 1, porque esto es otro de los caballos de batalla, estos caballos que parecen como caballitos de mar, que en fin, como una película de indios y vaqueros, pero surrealista, ¿no? Con unos caballos más raros y, en fin, es una cosa surrealista, la verdad. Bueno, pues técnicamente, sin duda alguna, superior. Y en cuanto al guión, pues este era el punto flojillo que tenía Avatar. El guión estaba bien, pero tampoco es que fuera... Bueno, pues aquí una historia pues con mucha más profundidad, con mucho más diseño de personajes, dramatismo, épica y todo lo que cabe esperar de una película pues que se quiere situar a la altura del Señor de los Anillos. Quiere ser la nueva franquicia grande de la historia del cine. Ha sido creada para ello y bueno, pues yo pienso que sí va a ser. Bueno, aunque solamente sea por criterios industriales, pues va a ser así, eso está claro. Yo lo que me espero pues una película muy larga, cautivadora, con unos efectos especiales lo más, de ultimísima generación. No creo que haya quien aguante para verla 3 horas en 3D. A mí me parece que eso no hay cuerpo humano que lo aguante, la verdad. Pero bueno, para verla en el cine, a lo mejor en 2 veces te puedes ir, ver la primera hora y media, te sales, te vas otro día y ves la otra hora y media que te falta, pues dos veces. En casa, pues si tienes una buena pantalla, la puedes disfrutar a tu ritmo y pienso que va a ser una película buena y pienso que técnicamente mejor que Titanic, pero nunca puede estar por encima como obra cinematográfica de lo que es Titanic, lo que supuso Titanic en su momento, tampoco Aliens el regreso. Aliens el regreso sigue siendo hoy en día la gran obra maestra de James Cameron y bueno, pues es un clásico entre los clásicos, por lo que supuso y todo. Entonces, pues es una auténtica maravilla, Aliens el regreso. Bien, como siempre me extiendo más de la cuenta. Bueno, es que no lo puedo evitar, ciertamente no lo puedo evitar. Entonces apelo a la paciencia de ustedes oyentes. También, pues si se les hace un poco largo, pues tienen la opción, ustedes tienen el control. O sea, tienen la opción de tirar el vídeo para adelante o el podcast, o escuchar un poco más para adelante o para atrás. Yo, tal como me va saliendo, pues lo vamos dejando. Vamos a hacer ahora una crítica a posteriori, después de haberla visto. Después de que ya nos hemos ido, que no sé qué día tendré 3 horas libres para meterme en el cine,
para ir a verla. Y la verdad es que, si os digo la verdad, que no me apetece mucho. Pero bueno, vamos a ver, habrá que ir a verla. Avatar 2, el sentido del agua. Muchas gracias, amigo. Vamos a ver un vídeo sobre Avatar. El año